La ontología medieval fue un campo importante dentro de la filosofía medieval, centrada en el estudio del ser y la existencia. Se enfocó en comprender la naturaleza de las cosas, incluyendo su esencia, existencia y relación con el mundo y Dios. La ontología medieval se caracterizó por su profundo enfoque metafísico y la dualidad entre ser y esencia, buscando comprender la verdadera naturaleza de las cosas en un nivel filosófico y metafísico. Elaboración. La ontología como reina de las ciencias. En la Edad Media, la ontología era considerada la rama más importante de la filosofía, crucial para comprender la realidad y la relación entre la fe y la razón. Enfoque en el ser y la esencia. La ontología medieval se enfocó en la naturaleza del ser, la esencia de las cosas y cómo éstas se relacionaban con su existencia. Dualidad entre ser y esencia. Se exploró la diferencia entre la esencia, la naturaleza intrínseca de algo, y la existencia, la realidad de algo en el mundo. Influencia de la teología. La filosofía medieval, incluyendo la ontología, estaba fuertemente influenciada por la teología y la búsqueda de entender la relación entre la fe y la razón. Aportes a la filosofía y la ciencia. La ontología medieval sentó las bases para el desarrollo de la filosofía y la ciencia moderna, incluyendo el estudio de la naturaleza, la causalidad y la existencia. Críticas a la ontología medieval. Se ha argumentado que la ontología medieval puede ser demasiado abstracta y depender demasiado de la teología, lo que limita su aplicabilidad en el pensamiento científico moderno. La ontología medieval consideraba a Dios como el ser supremo y creador de todo. Los principales filósofos medievales que estudiaron la ontología fueron Santo Tomás de Aquino, Boecio, San Agustín y San Anselmo. La ontología medieval es una parte fundamental de la filosofía escolástica, centrada en el estudio del ser. Ontología proviene del griego ontos, ser, y logos, tratado. Esta disciplina floreció especialmente en la Edad Media, aproximadamente del siglo V al XV, cuando los pensadores cristianos, islámicos y judíos intentaron armonizar la filosofía griega, especialmente la de Aristóteles y Platón, con sus respectivas tradiciones religiosas. Orígenes de la ontología medieval, siglo V, Biri, influencia patrística y neoplatónica. Los primeros filósofos cristianos, como San Agustín de Hipona, bebieron de Platón y el neoplatonismo, especialmente de Plotino. Para Agustín, el ser supremo era Dios, y todo ser derivaba su existencia de él. El mundo era contingente, y solo Dios era ens verum, el ser verdadero. La ontología aquí era teológica y dualista. Lo sensible, cambiante y perecedero, frente a lo inteligible, eterno e inmutable. Alta Edad Media. Recuperación de Aristóteles, siglo IX, Shil, escolástica primitiva a través de traducciones árabes y latinas. Las obras de Aristóteles comenzaron a entrar en Europa. Filósofos como Boecio y Juan Escoto Erígena tradujeron y comentaron textos fundamentales. Juan Escoto propuso una jerarquía del ser que emanaba desde Dios, ser absoluto, hasta la nada, influido por el neoplatonismo. Problema de los universales. Gran debate ontológico. ¿Los universales existen realmente o solo son nombres? Realismo, platónico. ¿Los universales existen independientemente? Guillermo de Champeaux. Nominalismo. ¿Los universales son solo nombres o etiquetas? Roscelino de Compiègne. Conceptualismo. Son conceptos mentales, no realidades ni meros nombres. Pedro Abelardo. Plenitud de la escolástica, siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, el gran sistematizador de la ontología medieval. Unió a Aristóteles con el cristianismo. Introdujo su célebre distinción entre esencia y acto de ser, s. Los entes creados tienen esencia y participación del ser. Solo Dios es ipsum esse subsistens, el ser por esencia. Su ontología es jerárquica y participativa. Todo lo que existe tiene el ser, pero lo recibe de Dios. Otros autores destacados. San Buenaventura, más platónico, veía al ser como una iluminación divina. Duns Scoto. Introdujo la idea del ser unívoco, es decir, que el término ser se dice del mismo modo de Dios y de las criaturas. Guillermo de Ockham, nominalista. Negó los universales como realidades, lo que llevó a una ontología mucho más austera y cercana al empirismo. Crisis y declive, siglo XIV, XV, la ontología escolástica fue perdiendo influencia frente a corrientes más críticas como el nominalismo, que cuestionaba la validez de los conceptos universales y la metafísica tradicional. Este cambio ontológico sentó las bases para el racionalismo moderno y la ciencia empírica. Características clave de la ontología medieval. Teocentrismo. Dios es el ser supremo y fuente de todo lo existente. Jerarquía del ser. Desde Dios hasta la materia inerte, pasando por ángeles, humanos, animales, etc.
Participación del ser. Las criaturas no son autosuficientes. Reciben su ser de Dios. Problema de los universales. Núcleo del debate ontológico durante siglos. Influencia aristotélico-platónica. Fusión de filosofía griega con teología cristiana. La filosofía de la ontología medieval no fue creada por una sola persona, sino que se desarrolló a lo largo de siglos por muchos pensadores que reinterpretaron la filosofía antigua, especialmente la de Platón y Aristóteles, a la luz de las religiones monoteístas, cristianismo, islam y judaísmo. Sin embargo, si queremos identificar quiénes fueron los principales iniciadores de la ontología medieval y cómo se fue formando. Influencia griega. Platón y Aristóteles, s. If antes de Cristo, aunque vivieron mucho antes de la Edad Media, la ontología medieval nace de las ideas de Platón y Aristóteles. Platón afirmaba que el verdadero ser está en las ideas, o formas, que son eternas e inmutables. Aristóteles centró su ontología en los entes concretos, que están formados por materia y forma, y distinguió entre esencia, lo que algo es, y acto de ser, que algo exista. Estas ideas fueron reinterpretadas siglos después por pensadores medievales cristianos, judíos y musulmanes. Padres de la Iglesia y primeros filósofos cristianos, siglos IV Viri, San Agustín de Hipona, 354-430, se le puede considerar uno de los fundadores de la ontología cristiana medieval. Inspirado por Platón, decía que solo Dios es el ser perfecto y que todo lo demás depende de él. Introdujo la idea de que el ser viene por participación en Dios. Boecio, 480-524, traductor y comentador de Aristóteles. Conectó la filosofía antigua con la naciente filosofía cristiana medieval. Su definición de eternidad y su noción de sustancia influyeron en siglos posteriores. Escolástica y desarrollo sistemático, siglos IX y aquí comienza la construcción sistemática de la ontología medieval, gracias a la llegada de las obras de Aristóteles desde el mundo islámico y bizantino. Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, máximo representante de la ontología medieval. Adaptó a Aristóteles al cristianismo. Distinguió entre esencia y existencia. En los seres creados, la esencia no implica existencia. Solo Dios es existencia pura, ipsum esse subsistens. Su obra maestra, la Summa Theologiae, es la cima del pensamiento ontológico escolástico. Otros pensadores importantes. San Anselmo, 1033-1109. Famoso por su argumento ontológico sobre la existencia de Dios. Duns Scoto, 1266-1308. Propuso que el ser es unívoco, es decir, se dice del mismo modo de Dios y de las criaturas. Guillermo de Ockham, 1287-1347. Crítico del realismo de los universales, sentó las bases del nominalismo, que negó la existencia real de entidades universales. Fin de la Edad Media y Transición, siglos XIV XV, la ontología medieval entra en crisis con el nominalismo, Ockham, y la crítica al sistema escolástico. Aparecen corrientes más centradas en la experiencia y la lógica, lo que prepara el camino para la filosofía moderna, Descartes, Spinoza, etc. Conclusión. ¿Quién creó la ontología medieval? No fue una sola persona. Fue el resultado del trabajo de varios filósofos que reinterpretaron la ontología griega dentro del marco teológico medieval. San Agustín la inició con un enfoque platónico. Tomás de Aquino la sistematizó con una síntesis entre Aristóteles y el cristianismo. Scoto y Ockham contribuyeron con nuevas perspectivas que terminaron transformándola. La filosofía de la ontología medieval no solo fue una especulación abstracta sobre el ser, sino que también buscó dar sentido a la existencia humana en relación con Dios, el mundo y el alma. Aquí tienes toda su historia explicada con énfasis en cómo ayuda al ser humano y por qué fue tan importante. ¿Qué es la ontología medieval? Es la parte de la filosofía medieval que estudia el ser, es decir, lo que existe y cómo existe. Su objetivo era entender el lugar del ser humano en el universo creado por Dios. ¿Cómo se desarrolló la ontología medieval y cómo ayudó al ser humano en cada etapa? San Agustín, siglo V. El ser humano como imagen de Dios influido por Platón, Agustín enseñaba que Dios es el ser supremo, y el alma humana está hecha a su imagen. El conocimiento del ser humano sobre el mundo y sobre sí mismo solo es posible a través de la iluminación divina. ¿Cómo ayudaba al ser humano? Le daba un sentido espiritual profundo. El ser humano no es solo cuerpo, sino alma inmortal. Enseñaba que el verdadero conocimiento y felicidad vienen de buscar a Dios. Alta escolástica. El ser como estructura del mundo, siglo XIII, Santo Tomás de Aquino fue el gran maestro de esta etapa. Enseñó que todo lo que existe recibe su ser de Dios.
Distinguió entre esencia, lo que una cosa es, y existencia, el hecho de que realmente exista. Propuso una jerarquía del ser. Dios, ángeles, humanos, animales, plantas, materia. ¿Cómo ayudaba al ser humano? Le mostraba que su vida tiene un orden y propósito. Buscar a Dios a través de la razón y la fe. Explicaba que el ser humano participa del ser de Dios, por lo tanto, tiene dignidad, valor y libertad. Daba un marco para comprender el mal, el sufrimiento y el bien como parte de una creación ordenada. Debate sobre los universales. ¿Qué es real? Siglos XI Schiff, este debate trataba sobre si las ideas universales, como justicia, humanidad, etc., existen realmente. Realistas decían que sí, como formas ideales. Nominalistas, Occam, decían que son solo palabras útiles. ¿Cómo ayudaba al ser humano? Obligaba a pensar que es real y que es solo invención del lenguaje. Abría camino a una mentalidad más crítica y racional, que influiría en la ciencia y en el pensamiento moderno. Humanismo y crisis de la ontología escolástica, siglo XIV XV, la autoridad de la Iglesia empezó a ser cuestionada. Los nominalistas como Occam proponían que solo existen seres individuales concretos, no ideas universales. ¿Cómo ayudaba al ser humano? Promovió el desarrollo del pensamiento más empírico y libre. Dio paso al Renacimiento y la ciencia moderna, donde el ser humano es visto como centro del conocimiento. ¿Por qué fue tan importante para el ser humano? Dio sentido a la existencia. En un mundo lleno de pobreza, guerras y supersticiones, la ontología medieval enseñaba que la vida humana tiene un fin trascendente: unirse a Dios. Defendió la dignidad humana. Al enseñar que el ser humano fue creado a imagen de Dios, afirmaba que todos los hombres tienen valor intrínseco. Unió razón y fe. No obligaba a elegir entre ciencia y religión. Mostraba que el ser humano puede usar su razón para comprender el mundo y a Dios. Formó la base del pensamiento occidental. Sin la ontología medieval, no tendríamos muchas ideas modernas sobre ética, derecho natural, persona, libertad y conciencia. La ontología medieval ayudó al ser humano al explicar el sentido del ser y del mundo, darle valor espiritual, moral y racional a su existencia, enseñarle que todo lo que existe está unido por un orden superior que tiene a Dios como fuente, ser la base sobre la que se construirían más adelante los derechos humanos, la ciencia y la modernidad. La filosofía de la ontología medieval no es ni mala ni buena en un sentido absoluto. Más bien, es una forma de pensamiento que tuvo grandes aportes, pero también límites. Para entender si fue buena o mala, debemos analizar sus efectos positivos y negativos, así como su intención original. Comprender el ser, el mundo y a Dios, y dar sentido a la existencia humana. ¿Fue buena? Sí, por muchas razones. A. Dio sentido y esperanza al ser humano. Enseñó que la existencia no es un caos, sino que todo ser participa del ser de Dios. Dio consuelo en una época difícil, pestes, guerras, pobreza, mostrando que la vida tenía un propósito trascendente. B. Elevó el valor del ser humano. El ser humano fue entendido como imagen de Dios, con dignidad, alma y razón. Enseñó que pensar, conocer y buscar la verdad eran formas de acercarse a Dios. C. Unió la razón y la fe. Filósofos como Tomás de Aquino buscaron demostrar que la razón no contradice la fe, sino que la apoya. Esto creó una base para el pensamiento sistemático y el nacimiento de las universidades medievales. D. Preparó el camino para la ciencia y la filosofía moderna. Aunque teológica, la ontología medieval formuló preguntas claves. ¿Qué es ser? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo conocer? Sin ella, no habría existido ni Descartes, ni Kant, ni la filosofía moderna como la conocemos. ¿Tuvo cosas malas o limitaciones? También. A. Dependencia absoluta de la religión. Muchas ideas ontológicas estaban sujetas a la doctrina cristiana. Esto limitó el pensamiento libre en algunos casos, por ejemplo, cuando se consideraba herética una opinión filosófica. B. Desprecio por el mundo material. Inspirada en Platón, la ontología medieval a veces menospreciaba lo sensible, el cuerpo y lo material, en favor del alma y lo espiritual. C. Poca atención al individuo concreto. Aunque defendía la dignidad humana, el énfasis estaba en universales y en una jerarquía fija del ser, no en la libertad o experiencia personal. D. Conflictos entre filósofos. El debate entre realistas y nominalistas dividió el pensamiento durante siglos, sin llegar a una solución clara, y a veces complicaba el acceso al conocimiento simple. Entonces, ¿fue buena o mala? Buena, porque dio sentido, esperanza y estructura al pensamiento humano. Fue una base sólida para la ética, la educación y el conocimiento. Abrió preguntas profundas sobre el ser, el alma, Dios, la libertad y el conocimiento. Pero también limitada, porque
Estaba demasiado sujeta a la autoridad religiosa. No siempre valoró la experiencia directa, lo corporal o la diversidad de pensamiento. La ontología medieval fue una gran etapa del pensamiento humano, con intención noble y profundidad filosófica, pero no perfecta. Fue buena en su contexto histórico, ayudó a dar forma al mundo intelectual y espiritual de Europa, pero necesitaba evolucionar para dar paso al pensamiento moderno. La filosofía de la ontología medieval nació para responder a una de las preguntas más profundas que ha tenido el ser humano. ¿Qué es el ser? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el sentido de todo lo que hay? ¿Cuál es el sentido de la ontología medieval? El sentido principal de la ontología medieval es entender el ser desde Dios, para dar sentido a la existencia del ser humano y del universo. Durante la Edad Media, la gente no separaba filosofía y religión. Para ellos, todo lo que existía venía de Dios. Por eso, la ontología no era solo una teoría. Era una búsqueda de sentido de la vida, del alma, del bien y del mal, del sufrimiento, del destino y de Dios. ¿Por qué surge esta ontología? El mundo medieval estaba lleno de preguntas difíciles. ¿Qué somos? ¿Por qué existe algo en vez de nada? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué relación hay entre Dios y el mundo? La filosofía antigua, Platón, Aristóteles, ofrecía herramientas, pero los pensadores medievales querían respuestas que unieran razón y fe. Así nació la ontología medieval, una forma de explicar el ser en todos sus niveles, desde Dios hasta la materia, y encontrarle un sentido trascendente a la existencia. Etapas de la historia con su sentido A. San Agustín, siglo V, el alma busca a Dios, el ser humano es alma e imagen de Dios. Sentido. Encontrar el ser verdadero es buscar a Dios dentro de uno mismo. B. Escolástica temprana, el orden del ser. Se empieza a estudiar el ser con lógica, influenciados por Aristóteles. Sentido. Todo lo que existe tiene un lugar y una causa en el orden divino. C. Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, Dios es el ser puro. Tomás enseña que Dios no solo tiene ser, Él es el ser mismo, ipsum esse. Las criaturas tienen ser, pero recibido y limitado. Sentido. Comprender que nuestra existencia es un regalo de Dios y que estamos hechos para volver a Él. D. Duns Scoto y Occam, siglos XIV XV, el ser individual. Se empieza a hablar más del ser individual concreto, no solo del ser en general. Sentido. Abrir el camino hacia una comprensión más personal y libre del ser humano. ¿Por qué fue tan importante ese sentido? Daba unidad al universo. Todo lo que existe está relacionado en una gran cadena del ser que va desde Dios hasta la materia. Daba consuelo y propósito. En una época difícil, pensar que el ser humano era parte de un plan divino traía esperanza. Formó la base de la cultura occidental. Las ideas sobre Dios, el alma, la ley natural y la moral vienen de esta visión del ser. ¿Sigue teniendo sentido hoy? Sí, aunque el mundo moderno ha cambiado, la ontología medieval nos recuerda que la existencia no se explica solo con ciencia, también con preguntas profundas sobre el por qué y el para qué. Nos ofrece una forma de pensar en el ser humano como más que materia, como espíritu, conciencia, dignidad y valor. Inspira muchas ideas actuales sobre la ética, los derechos humanos y la espiritualidad. La ontología medieval tuvo como sentido esencial ayudar al ser humano a entender su existencia dentro de un mundo ordenado y creado por Dios. Fue una forma de decir, no estás solo ni eres un accidente. Existes porque participas del ser, y el ser viene de Dios. Tu vida tiene un propósito eterno.